no van a existir. Siempre he sido de la idea de que lo que es la realidad es la misma desde el punto de vista científico que desde el punto de vista religioso. O sea, vivimos una sola realidad y en esa realidad está la ciencia y en esa realidad está Dios. Entonces, todo es totalmente compatible. Olvidémonos de los dogmas, ¿vale? Y lo que vosotros sabéis es que, bueno, en dos libros hay que leer en esta vida, ¿no? Uno es la Biblia, que nos dice que hay que amar al prójimo, y el otro es el Kama Sutra, que nos dice cómo hay que amarlo, ¿no? Entonces, hoy charlaremos de la Biblia, otro día ya os contaré un poquito más del Kama Sutra. Hay que ponernos en tiempo, en posición, en sitio, cuando leemos los capítulos de la Biblia, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que todos los evangelios han sido escritos, yo creo que digamos que el más antiguo fue escrito como en el año 60, y de ahí en adelante. Entonces la gente realmente le va poniendo de su cosecha. Y hay que ponernos en el sitio y en la época donde esto ocurre, ¿no? Esto es Jerusalén en la época de Jesús. Y estaba dominada por el Imperio Romano, pero el Imperio Romano solamente ejercía el papel de control, porque tenía su ejército, y de recaudación de impuestos. El fisco en Jerusalén, en Judea, perdón, el fisco estaba a cargo de Roma, pero la impartición de la justicia estaba a cargo del Sanedrín. Y el Sanedrín era como el consejo de ancianos de los judíos, eran alrededor de 70 personas, y eran quienes tenían en cuenta o ejercían ¿cómo se llama? La justicia normal, ¿no? La pena de muerte estaba solo en posesión de los romanos, pero ellos podían encarcelar o desencarcelar. Entonces, hay dos pesos importantes en el gobierno de aquella época, el romano y el Sanedrín, que es el judío, y ambos es un equilibrio inestable entre ellos dos. Eso es lo que se debería de haber vivido en aquella época, ¿no? Son las casas que serían más típicas que existían en ese tiempo, y esa es la forma en la que vestían en ese tiempo. Hay que tomar en cuenta todo esto para saber realmente qué es lo que ocurre. Entonces, hay que posicionarnos tanto en la forma de vivir, en la forma de vestir y en las leyes que existían, ¿no? Yo me voy a basar en dos fuentes que son las que hablan sobre los Reyes Magos. De hecho, uno es la Biblia, que es el Evangelio de Mateo, y hay un Evangelio apócrifo, que es el Evangelio armenio de la infancia, que ha sido prohibido durante mucho tiempo, pero que tiene la cultura popular ha adquirido muchas características de este evangelio. O sea, sí se ha leído y la cultura popular lo adapta, porque es aquí donde salen los nombres de los reyes, es aquí en donde sale, por ejemplo, el nombre del romano que clava la lanza en el costado de Jesús. Y bueno, yo creo que es interesante ver que son estos dos las únicas referencias que hay a la historia de los reyes magos, ¿no? El Evangelio armenio de la infancia en realidad es algo bastante, eh, ¿cómo decirlo?, exagerado, ¿vale? Por ejemplo, aquí saco algunas citas de este Evangelio, y dice que, bueno, que eran tres reyes, ¿no? Uno era indio, el otro persa, el otro árabe, y ya pone los nombres, salvo que uno es Melcón en vez de Melchor, y que su ejército sumaban 12.000 hombres. O sea, es un poco exagerado. Dice que además, cuando presentaron a Jesús oro, incienso y mirra, también le dieron uno de los libros que había escrito Dios y que lo había sellado y que se lo había dado a Adán en el momento en que lo echaron del paraíso.
ah, con todo respeto, estas son invenciones bastante gordas. O sea, no se puede tomar en cuenta esto, porque un ejército de 12.000 hombres, movilizar eso, debe ser totalmente absurdo. Habla en otros sitios también de que eh, exageraciones sobre lo que comenta, ¿no? Entonces yo creo que este evangelio realmente hay que tomárselo con pinzas. No es algo que sea muy, muy referenciable. Es una historia bonita, sí, sí, claro que sí, pero no representativa de lo que realmente ocurrió. Además, está escrito en el siglo IV, ¿vale? Entonces ya es muy posterior a los hechos. Con lo cual, este evangelio hay que tomarlo, y ahí lo digo yo, como pinzas. Vamos a ver los protagonistas de nuestra historia. Tenemos a la familia feliz. De esta, pues todo el mundo sabe de quién se trata, no diremos más cosas. Tenemos por otra parte a Herodes y al Sanedrín, lo que decía, los dos pesos importantes que hay en el gobierno de aquella época. Herodes no era romano, Herodes era un palestino, no era romano en absoluto. Y tenía dos características muy importantes este señor. Primero, es un gran estratega, un gran maestro del convencimiento, de la política, un buen estadista, si vosotros queréis. Y por otro lado, era bastante sanguinario en sus métodos. Él pretendía perpetrarse en el poder. De hecho, el emperador Augusto lo había nombrado rey de Judea, o sea, rey de los judíos este señor, y ese era el título que ostentaba. Y digo que era bastante sanguinario porque para perpetuarse del poder, pues mandó matar a su mujer, a su suegra. Esto a lo mejor no parece tan normal, ¿no? Pero bueno, mandó matar también a su hijo incluso antes de morir. El tío era muy férreo militarmente hablando, ¿no? Buen estratega, muy sanguinario, no se andaba con medias tintas. Por otro lado, el Sanedrín, el otro peso, era pues, la asamblea de sabios, el consejo de sabios de los judíos, ¿no? Hablamos de 70 sacerdotes que eran los que de alguna manera decidían los aspectos eh, de la vida normal dentro del reino, dentro de Judea, ¿no? Sobre todo perdón, sobre todo de Jerusalén, que era la capital. Entonces, estos eran los dos grandes pesos. Herodes se apoyaba en el Sanedrín, tenía de alguna forma sus tejemanejes con ellos, sus tratos de favores, y estos viceversa también querían quedar bien con Roma para que no les quitaran el poder que ellos tenían. Entonces, aquí había una amalgama. Los otros protagonistas son los magos, que seguro coincidiréis conmigo en que no eran reyes, ni eran, ni eran magos tampoco, eran astrónomos, astrólogos, teólogos. Y la pregunta es de dónde sale la idea de que eran tres, porque algunas iglesias ortodoxas, por ejemplo, dicen que son 12. Hay gente que habla de 4, de 3, de 2. Vamos a suponer, los textos bíblicos hablan de unos magos, no dice uno y no dice unos, habla en plural. Realmente el número no queda muy claro, aunque por tradición se tiene que son 3 magos, ¿no? El nombre de los 3 magos, la primera vez que aparece es en este mosaico en Italia, del siglo
del siglo sexto, y en eso aparecen los nombres, ¿no? Además eran, los ponen, ¿cómo se llama? No judíos, sino, bueno, judíos no, sino persas, ¿no? Vamos a ver un poquito de estos señores. Son unos señores que dicen, vamos a ver al rey de los judíos. ¿A quién le importa conocer al rey de los judíos si uno no es judío? Es decir, yo, por ejemplo, soy, no diré musulmán, porque en aquella época no existía esa religión, pero digamos que soy budista, ¿vale? A mí el que nazca el rey de los judíos pues, me tiene sin cuidado, ¿no? Incluso yo digo aquí, bueno, pues ha nacido el rey de los Países Bajos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si acaso lo veré en televisión y diré, ah, pues qué bonito, ¿no? Entonces, yo creo que a ellos realmente para ir a ver al rey de los judíos es porque de alguna forma conocían la religión judía o la practicaban, ¿vale? ¿Y cómo es posible que alguien de fuera practique la religión judía? Entonces aquí me voy a remontar a la historia de, bueno, lo haré más adelante, ¿no? Lo más probable, diré ahora, que estos señores vienen de lo que es el reino de Saba, que seguramente os suene, y ya lo comentaremos un poquito más adelante. Otra de las cosas importantes es que conocían la religión judía, pero además eran zoroastras. Es otra religión, una de las religiones que mayormente extendidas en el mundo árabe en aquella época. Seguramente os suena el nombre de Zaratustra, era el profeta de la religión zoroastra, y los zoroastras son, les da mucho por el conocimiento de la astronomía, son gente que pretenden vivir de forma agradable, son monoteístas también, y les da mucho por el conocimiento, por el aprendizaje, los zoroastras. Otro protagonista es la estrella. Esto, para mí es una invención. ¿Por qué es una invención? Bueno, porque vamos a tener que los eventos astronómicos tienen una cierta periodicidad. Y si llevamos 18 millones de años viviendo en la Tierra, pues la misma conjunción que algunas personas dicen que fue lo que señaló el nacimiento de Cristo, pues ya deberíamos haber tenido otros 30 nacimientos por el estilo, porque todos los procesos astronómicos son repetitivos, ¿no? Los movimientos son periódicos. Entonces, yo no me creo que haya sido una conjunción de las estrellas, no sé qué. A lo mejor fue una supernova, esto podría haber sido, pero también es un evento que es muy puntual, no son eventos que duren mucho tiempo, son cuando mucho una semana, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y si nos creemos el hecho de que dicen, bueno, no, es que los magos vieron una conjunción de estrellas que nos dicen que ha nacido. Eso quiere decir que la iglesia de alguna forma está creyendo en la lectura de las estrellas. Esto es la astrología. Por lo tanto, la iglesia está a favor de los horóscopos. Entonces, como buenos cristianos, pues nos tenemos que leer los horóscopos porque los reyes leyeron las estrellas. Esto también es una incongruencia total. Entonces, lo de la estrella, hacedlo a un lado y lo más probable es que haya sido una supernova muy puntual, en un momento muy preciso y que la gente lo haya interpretado como haya querido, ¿no? Pero no ha durado mucho. El Evangelio armenio, y vamos a ver de dónde eran los magos, el Evangelio armenio dice que estuvieron caminando 9 meses. 9 meses caminando son alrededor de 5.400 kilómetros. Yo he puesto una media de 20 kilómetros por día. Hay que tomar en cuenta que se movían con animales, con carga, y aquí que me corrija Pilar,
que ya sabes lo que se hace en un día. Entonces yo he dicho 20 kilómetros, que no es mucho, y estos son 5.400 kilómetros. Este evangelio dice que venían de India, de la península árabe, y también los península árabe y los persas, ¿no? Entonces, estos 5.400 kilómetros sí que dan estos tres lugares, pero yo insisto, correr 5.400 kilómetros para ir a ver a un niño, ¿eh? Que es lo que era un niño, entonces, si profesa otra religión. Entonces, que nadie en su sano juicio va a hacer eso, ¿vale? Dice el Evangelio de Mateo, dice, los reyes fueron los reyes y bueno, pueden decir de dónde eran los reyes, de dónde era el rey de los judíos que ha nacido. Vamos a ver, estos señores, insisto, conocían la religión judía. Y la religión judía sí que tuvo una extensión cuando la reina de Saba fue a conocer a Salomón. Esta señora se convirtió al judaísmo. No solo eso, sino además engendró un hijo de Salomón y se regresó a Saba. Entonces, en Saba, en el reino del Saba, existía el judaísmo en aquella época y se conocía. Entonces, muy probablemente estos señores hayan salido precisamente del reino de Saba. El reino de Saba es lo que actualmente es Yemen, ¿vale? Incluso hay otra historia de que el Arca de la Alianza se encuentra precisamente en una iglesia en Yemen. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, por eso es lo más probable que estos señores hayan salido de Yemen, ¿eh? Esto es el reino de Saba. De aquí a Jerusalén hay 2.300 kilómetros, 2.250, ¿vale? Es un recorrido de 4 meses. 4 meses todavía es mucho tiempo para andar caminando, ¿eh? Y no hay ningún evento astronómico que dure 4 meses. Entonces, lo que estos señores muy probablemente haya pasado es que estaban haciendo un recorrido hacia otra ciudad por otros motivos y que en cierto punto del camino, de alguna forma, se hayan dado cuenta de decir, ah, mira, ha nacido el rey de los judíos. O interpretamos nosotros que ha nacido el rey de los judíos. Es decir, no iban exprofeso a ver al rey de los judíos, sino iban en otra dirección, hacia otra ciudad, y en medio del camino dice, ah, mira, además estamos cerca, podemos ir, que vamos a tardar una semanita, 2 semanitas en llegar, oye, pues vamos pasando, ¿vale? Pero obviamente no iban exprofeso. Hay otra ruta aquí que he puesto, que esta no la he estudiado bien. ¿Qué puede pasar si ellos viajan por barco? Porque por barco son una semana, ¿eh? Viajando 8 nudos no está nada mal. Pero bueno, supongamos que vienen por aquí y esta es la ruta que existía antes para ir a Jerusalén. ¿Qué van? Eso es lo que digo. ¿Por qué no se dirigían ellos el proceso? Se dirigían hacia cierto sitio, ¿vale? Y de repente ven una señal y dicen, oye, nos pilla cerca, aquí está pasando algo importante, vamos a echar un ojo. Bien, pues claro, los señores dicen, pues si ha nacido el rey de los judíos, lo más probable es, o lo más seguro es que le tengamos que preguntar al rey de los judíos, el actual rey de los judíos. Por eso es que van a hablar con Herodes, por eso es que se dirigen a Jerusalén, ¿vale? Dice, oye, mira, hemos visto que ha nacido un nuevo líder, ¿vale? Y como tú eres el líder actual, pues seguramente tú lo sabes. Ni puñetera idea, ¿no? Entonces llama a los sacerdotes, llama al Sanedrín y le dice, oye, ¿qué está pasando aquí? El Evangelio, y es una cosa que, perdón, aquí en Mateo, es una cosa que es recurrente, le gusta hacer referencias a profecías anteriores para justificar un poco los hechos, ¿no? Aquí en concreto dice, bueno,
dice, el rey ha nacido en Belén de Judea porque así está escrito. Se hace referencia a Miqueas, capítulo 5, versículo del 1 al 3, habla concretamente que dice, bueno, mira, el Señor de Israel va a salir, van a ser Belén Éfrata, ¿vale? De Jerusalén a Belén hay escasos 11 kilómetros, ¿no? Son ciudades prácticamente cercanas, unas a la otra. 11 kilómetros en aquella época, caminando, se hacían el mediodía. Entonces, las distancias son muy cortas, los tiempos de comunicación entre Jerusalén y Belén son mínimos, ¿no? Y nos van a dar unos periodos de tiempo muy cortitos, esos 11 kilómetros, esas cercanías que hay. Herodes llama, obviamente, como había dicho, llama a Sanedrín, a los teólogos, le dicen, mira, van a ser en Belén. No solamente le dicen eso, le van a decir más cosas. Los tíos pues, sí que se sabían las escrituras, pero le dice a los magos, oigan, mira, me dicen que van a ser en Belén, ¿vale? Ir para allá, averiguar a ver qué está pasando, y luego vienen y me dicen, a ver, porque yo también, a mí me interesa este tema, ¿eh? A mí me interesa saber quién es este señorito que ha nacido por ahí. Bien, los teólogos no solamente le dicen que van a ser en Belén, sino también le dicen, conocen la profecía de Isaías, que viene de la casa de David. Entonces son dos puntos claves que los magos van a poder ayudarse para encontrar realmente quién es Jesús. Van a buscar un crío de alrededor de año y medio en Belén y que además sea hijo de la casa de David, ¿vale? Por otro lado, como buen militar, no hay que despreciar este hecho. Herodes no solamente les dice a los magos, vayan y luego viene y me cuentan. Si es un tema que le interesa, este señor dice, oye, es que yo te voy a vigilar, yo quiero saber qué vas a hacer. Entonces, dice, te voy a poner una guardia, te voy a escoltar con una guardia, o mejor aún, te voy a poner unos espías, te voy a poner a alguien que te siga y que me informe a mí qué es lo que estáis haciendo. La caravana de los Reyes Magos no debió de haber sido muy grande. Estamos hablando de unas 50 personas, ¿no? Es más o menos una caravana pequeñita. Tampoco eran esos 12.000 hombres que había, que decía el Evangelio apócrifo, porque es absurdo. 12.000 hombres, tú los ves llegar desde lejos y en vez de llegar y que te preguntan, lo que te van a hacer es intimidarte y los vas a tener en la raya. Pero 50 personas, una caravana normal de aquella época, comerciantes, sería lo más probable, ¿no? Sería un número bastante razonable el tamaño de esa caravana de magos. Entonces, Herodes los manda a Belén, les dice, nace en Belén, es hijo de la casa de David, y así medio discretamente, porque tampoco había mucha discreción en aquella época, pues les pone a alguien que los siga. Otra forma en la que los magos pudieron haber encontrado a Jesús fue quizás la ayuda de Simeón o de Ana. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25-35, cuando Jesús es presentado al templo. Lo recibe Simeón, que es el sacerdote de ahí, lo reconoce y sabe quién es. Entonces, a lo mejor entre el Sanedrín, como era un anciano Simeón, seguramente debió de haber pertenecido al Sanedrín y fue a quien Herodes les consultó, con lo cual dijo, oye, pues mira, yo conozco a la familia, yo a lo mejor les puedo ayudar a encontrarlo. O sea, pudo haber sido Simeón también el que les ayudara a localizar a Jesús. Nada de seguir una estrella, porque esto realmente, decirme, vosotros veis al cielo en el cenit y veis una estrella y dices, ¿está parada en dónde? A mí que me digan, está parada aquí, como que está parada 400 o 500 kilómetros más a la distancia. O sea, lo de la estrella realmente es un cuento bonito, pero totalmente improbable.
En la época en la que van los reyes, el Evangelio dice que incluso llegaron a la casa de María y al entrar en la casa, eso quiere decir que ya no vivían en la posada, en el establo. Y es lógico, ¿no? Cualquier padre de familia, pues no se va a pasar 3, 4, 5 meses en un establo, sobre todo con un hijo pequeño. Si tienes un poquito de responsabilidad, pues oye, ponte a buscar una casita, ponte a alquilarla, nuevamente no la van a comprar, seguramente la habrán alquilado, y ponte a buscar algún sitio en donde vas a poder mantener tu familia. No te vas a pasar toda la vida metido en el pesebre, al lado de las vacas, y cuando menos, pues pon un sitio digno, ¿no? Para tu familia. Por eso la idea de la casita, sobre todo que lo hubieran alquilado o que se la hubieran prestado, tampoco, no creo que hubieran tenido dinero para comprarlo, obviamente, ¿no? Entonces ya vivían en una casita. Las casitas de aquella época, no os perdáis, era una simple habitación que servía de comedor, que servía de cocina, que servía de habitación para dormir. ¿Vale? Entonces, los magos llegan, le ofrecen oro, incienso y mirra, que es lo que dice. Ya digo yo que el Evangelio Apócrifo le da rubíes, le da diamantes, le da el libro sellado de Dios, etcétera, etcétera. Y aquí hay una historia que realmente no sé de dónde sale, que es la interpretación de los regalos que dan los reyes, a mí tampoco me gusta mucho esta historia, porque dice, bueno, le vamos a dar oro porque es su naturaleza real, le vamos a dar incienso por su naturaleza divina, y mirra es un compuesto para embalsamar a los muertos, y vamos a pronosticar la muerte de Jesús. A ver, por Dios, es un crío de 1 año y medio, ¿vale? Y los magos, que saben un poco, dicen, bueno, mira, te vamos a dar un poco de oro porque es lo que traemos, ¿vale? Pero vamos a quemar un poco de incienso aquí, mientras hacemos unas oraciones delante tuyo, y vamos a quemar un poco de mirra también, que es otro perfume, es otro incienso que se utilizaba mucho. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de la mirra como algo que se ofrece, por ejemplo, cuando los hermanos de José regresan con Benjamín, pues le ofrecen bálsamo, miel, aromas, mirra, ¿vale? En el Cantar de los Cantares, la mirra está más relacionado con el amor, ¿no? Si mi amado es para mí un manojito de mirra. Y en los proverbios, la ramera perfuma la habitación que tiene con mirra también. Entonces, en ningún lado está la mirra como un compuesto embalsamador de muertos en el Antiguo Testamento. ¿Que se puede utilizado? Sí, puede ser que sí. Pero esto es, vamos a ver, que estos eran magos, no eran profetas. O sea, ¿cómo iban a saber que este pobre crío de 1 año y medio ya se lo iban a crucificar? Esto es totalmente improbable esta historia. Entonces esto también hay que tomarlo con pinzas y totalmente desde un punto de vista lógico no es creíble, ¿no? Pues este es el significado que tiene la mirra. Era algo que ellos llevaban y que querían agradar y decir, mira, pues te vamos a quemar delante de ti un poco de incienso para hacer nuestras oraciones, para mostrarte nuestro respeto, y vamos a quemar también mirra, que perfuma muy bien la casita que tenéis. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos magos en Belén? Yo creo que estuvieron 2 días, no mucho tiempo más. Llegan de Jerusalén a buscar el niño, por la mañana llegan a Belén, por la tarde pueden a buscar al niño. Belén no era una ciudad grande, ¿vale? Era una ciudad relativamente pequeña, y buscar un crío pues, que estuviese por ahí jugando, pues tampoco era cosa muy difícil, ¿no? Además, no llegan ellos y se sientan y se ponen a que, cuando menos, tendrían que hablar un poquito con la familia, de decir, mira, somos nosotros, pues, somos unos magos, ¿vale? Eh, hemos venido de algún sitio, hemos estado hablando con Herodes, vosotros a qué os dedicáis,
No, pues mira, que nosotros, que José es carpintero, yo me dedico pues muy bien. Eh, lo lógico, lo cortés que hay en un encuentro normal entre personas. O sea, no estamos hablando de superhéroes, ni mucho menos. Estamos hablando de seres humanos en donde lo que priva es la relación entre seres humanos. Entonces, seguramente María debió de haberles preparado algo de comer, les habrá dado té, habrán tenido un tiempo para estar rezando, habrán tenido un tiempo también para estar charlando, ¿vale? Es importante esto porque los magos no conocen el cómo era Herodes. Sin embargo, José y María sí que lo conocen, sí saben que intentaba perpetrarse en el poder. Entonces, aquí intercambian esta información entre ellos, ¿vale? Y dicen, oye, Herodes es un hijo de puta, está matando a todo el mundo y él quiere ser el rey de los judíos. Y si vosotros habéis ido con Herodes a contarle que ha nacido el rey de los judíos, estamos en peligro. Nos habéis descubierto, porque seguramente va a venir a por el crimen. Aunque a lo mejor no va a ser rey de los judíos, pero ya lo habéis contado, ya lo habéis dicho, estamos en peligro por la situación que se ha dado, ¿vale? ¿Qué dicen los reyes? Dicen, oye, pues es que tienes razón. Además hay unos tíos ahí que nos vienen siguiendo desde que salimos de Jerusalén, que seguro irán con el chisme con Herodes, ¿no? Pues lo mínimo que pueden hacer estos señores es decir, a ver, nosotros, o sea, por nuestra culpa, les hemos descubierto a vosotros, lo mínimo que podemos hacer es protegerles. Digo, tanto, no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, por nuestra culpa han sido descubiertos, moralmente me siento en la necesidad de intentar proteger vuestra situación, de intentar cuidarles. Entonces aquí es cuando se organiza un plan de escape, ¿vale? El plan de escape consiste en que Jesús, José y María salgan por la noche, sin que la gente lo detecte, y que esperen a una cierta distancia prudencial, 2, 3, 4 horas de camino, a la caravana de los magos. Porque si salen junto con los magos, la gente que les está viendo va a decir, mira, se fueron con estos. Y entonces Herodes puede mandar a perseguir a los magos y hacer una escabechina ahí. Entonces, la cosa es que Herodes no se entere, o al menos quienes están viendo a los magos, no se enteren de que van juntos. Entonces, ellos salen por la noche y los magos al día siguiente deshacen el campamento y se van por la mañana al encuentro de Jesús, José y María. Esto da mediodía en que los espías vayan y mediodía en que lleguen las huestes romanas. Es decir, hay un día de ventaja en esta estrategia, con lo cual un día ya es camino que ellos han hecho. ¿Vale? Entonces son los espías, estos que después responden Herodes, que Herodes se entere de que los magos ya se han ido. Claro, Herodes se pone un poco enfadado, ¿no? Porque dice, bueno, estos no quisieron venir a hablar conmigo, y como han encontrado al niño, pues ahora me lo voy a tomar yo muy en serio. Y voy a mandar matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Esto también es relativamente falso. Aquí el Evangelio de Mateo dice, oye, además esto se cumple porque el profeta Jeremías dijo esto de cuando la voz fue oída en Ramá. Vamos a ver, Ramá está a otros 12 kilómetros al norte de Jerusalén. Nada que ver con Belén. Está en otro puesto, en otro sitio, ¿vale? Y en realidad lo que pasó en Ramá es que ahí pusieron a todos los cautivos de Jerusalén cuando la ciudad fue destruida por los babilonios. Y a esto se hace referencia esta profecía de Julio, no sé si, sí, gracias.
Entonces, es aquí en donde esta profecía está metida con calzador. Yo creo que el que escribió este evangelio va a empezar a meter este tipo de citas a otras partes de la Biblia. Yo creo que con la idea de justificar lo que ha pasado. No, no hace falta, porque estas citas no son tan precisas, no son tan ciertas a lo que se refiere, ¿no? Bueno, pues estábamos con que Herodes va a mandar a matar a los niños, vamos. Si se carga a todos los críos de Belén, todos los padres van a estar enfadadísimos, más de uno los va a defender a muerte, va a tener una revuelta social que de ninguna manera le interesa a Herodes. Ya insisto, el tío era listo y era estratega. Entonces no va a mandar a matar a todos los niños. ¿Qué es lo que va a hacer? Si realmente fue a mandar a matarlos, debió de haber sido una matanza muy selectiva. Es decir, mira, como yo sé en qué barrio han estado los magos, pues vamos a atacar a todos los niños de ese barrio. Que pudieran haber sido 10, 15 críos. Yo creo que es un número lo suficientemente pequeño para mantener a la gente asustada y no es lo suficientemente grande para que la gente se le ponga en contra y tenga un problema o una revuelta social. Y que tenga también un problema con el Sanedrín. Entonces, a lo mejor el Sanedrín estaba un poco coludido con ellos, pero bueno, el caso es que había que hacerlo muy cuidadosamente si realmente tenía que ir a matar a estos críos. Entonces, si la matanza ocurrió, fue un proceso quirúrgico, muy pequeño en una zona muy pequeña, precisamente para no tener este problema social al cual se podía enfrentar, ¿vale? Regresando con la huida, hay que pensar que esta huida se hace en menos de 2 días, ¿vale? Entonces, José, en primera instancia, pudiera haber pensado, mira, pues si me voy a escapar de Belén, yo me iría, por ejemplo, a Nazaret, que es de donde he salido, ¿vale? De donde tengo mis raíces. Pero, pero en 2 días, en una noche, no puedo preparar para irme a Nazaret. Entonces, dices, bueno, si vosotros me ofrecéis protección, me ofrecéis que puedo viajar dentro de vuestra caravana, pues es que yo os voy a seguir. Es la mejor opción que tengo, ¿vale? ¿A dónde iban los magos desde un principio? Pues iban a Egipto. No iban a ningún otro lado más que Egipto. Y en medio del camino es cuando se desvían para ir a Jerusalén. Entonces, los magos, la caravana de los magos, se va con la familia feliz a Egipto. Otra cosa importante, ellos no pueden viajar solos en todo este trayecto, porque este trayecto era bastante peligroso, dado que había muchas caravanas, había muchos asaltantes en el camino. Y si ven viajar a 3 personitas solas, pues esto era, vamos, se los hubieran escabechado a la primera del cambio. Entonces, lo mejor era viajar en grupo y por eso aceptan viajar dentro de la caravana de los magos y se dirigen a Egipto. Ellos, además en Egipto, además, vamos, tampoco la familia feliz hablaba el idioma del local, ni sabían a dónde llegar, ni sabía nada. Los magos que sí iban, que se dirigían ahí, pues de alguna forma sí que conocían gente, sí que conocían en dónde quedarse, sí que intentaban hacer algo de comercio, ¿vale? Entonces ellos conocían un poco más el lugar por eso. De Belén a El Cairo, concretamente, pues son 22 días de viaje, ¿vale? 22 días que permiten una relación bastante, establecer un vínculo más fuerte entre la familia feliz y los magos, ¿vale? Son 22 días de viaje conjunto, aparte del tiempo que, insisto, debieron de haber pasado en el Cairo, ¿vale? Eh, Esto hace que sea se hace una estrecha relación entre la familia feliz y los magos. Y ellos, como son religiosos, como están iniciados
en temas teológicos, pues son quienes inician en el estudio de las Escrituras a Jesús. Van a pasar no solamente el viaje, sino van a pasar más tiempo juntos para establecer un lazo, tanto de amistad como teológico. Vamos a decir que son los primeros maestros de los conocimientos teológicos de Jesús. Por eso es que él va a tener un concepto religioso muchísimo más grande, porque estos señores no solamente le van a enseñar judaísmo, le van a enseñar también religiones indias y le van a enseñar también algunos preceptos del zoroastrismo. Entonces él va a tener una visión más grande. Es cierto que alguien dice que llegan, que se quedan 3 años en Egipto. Yo, a mi gusto se quedan muchísimo más tiempo. Y no solamente en Egipto, probablemente también hayan regresado a Yemen, porque los magos no se van a quedar 3 o 10 años en Egipto, sino estos van a viajar. Pues la familia feliz viaja con ellos también, ¿vale? Para continuar en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, seguro que habrán estado en Egipto y seguro que habrán estado después en el reino de Saba. Hay poca historia, nosotros seguramente sabéis que hay muy poco escrito de la vida de Jesús fuera de sus apariciones públicas. Sin embargo, leyendo un poquito más sobre el tema, me encontré con unas visiones de una beata que es Ana Catalina Emmerich, que esta es una beata alemana, una monja que ha sido beatificada, pero no ha sido llevada más arriba, que decía tener visiones. Y estas visiones, que eran bastantes, se las contó a un poeta, ¿vale? Y entonces las visiones son bastante novelísticas, bastante bien escritas y bastante interesantes. Entre esas visiones, esta señora habla de que Jesús visita el país de los Reyes Magos, con 20 y pico años, y visita también Egipto. Hombre, tiene sentido si tú has establecido una relación, un vínculo afectivo con estas personas. Vas a visitar a un amigo. Si estas visiones no son ciertas, no pasa nada. Lo que he dicho puede ser totalmente válido. Pero si son ciertas, todavía reafirman más lo que digo, ¿no? Se ha establecido un vínculo entre los magos y Jesús. Y por eso Jesús va a visitarlos y por eso esta señora los ve, ¿vale? Entre las cosas curiosas que tienen es que Mel Gibson se basó, para hacer la película La Pasión de Cristo, se basó en las visiones de Emmerich, ¿vale? Son muy realistas lo que cuenta, en cierta medida, también le mete de su imaginación. No son tomadas muy en cuenta por la Iglesia porque como han estado escritas por un poeta, pues dicen que aquí están contaminadas las cosas. Pero de cierta manera dicen, bueno, pues mira, hay alguien más que de alguna forma ha pensado que hay un vínculo entre los magos y Jesús, ¿vale? El Evangelio termina con que Jesús se vino de Egipto cuando Herodes muere, insisto yo, es más tiempo después de haber morido, de que muera. Y también mete con calzador otra profecía, en este caso la de Oseas, ¿vale? Que dice que de Egipto llamaré a mi hijo. Aquí yo personalmente creo que se basa o se fundamenta más a cuando salen Moisés de Egipto que no a lo que habla este evangelio, ¿no? Por eso pongo aquí que realmente quien escribió este evangelio pues mete muchas profecías ahí con calzador poniéndole mucha crema a los tacos. De ahí a la siguiente aparición de Jesús que tenemos en el Evangelio de Lucas, en donde les ubica en Nazaret. Después de todo este peripetio que he contado, obviamente regresan a Nazaret, que era de donde era José. Entonces era normal que vuelva a aparecer después en Nazaret. Entonces la conclusión, lo que quiero contar realmente y lo que a mí me ha llamado mucho la atención de este ejercicio son dos conclusiones interesantes. Que los magos
que no sé qué eran los magos, pero bueno, vamos a decir que son magos, son quienes permiten la escapada de Jesús, José y María de Belén ante la idea de que Herodes puede venir a por Jesús. Y en segundo lugar, que me parece muchísimo más interesante, es que ellos son quienes inician los primeros pasos de Jesús en religión. Al final yo creo que este es el verdadero papel de los Reyes Magos, ¿no? Y como sabéis, al final los reyes pues son los padres. Espero que os haya gustado la historia. Ahí. Me he quedado sin sonido. Sí, te escuchamos, Tutu, sí te escuchamos. Vale. Pues esto es lo que quería contarles. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo tengo una pregunta, Tutuso. Cuéntame. ¿Y a qué viene todo esto, la Catedral de Colonia de la Sagrada Familia? ¿Ahí es otra historia, otra fantasía, otra leyenda? La Catedral de Colonia se supone que están ahí enterrados los Reyes Magos. Yo la verdad no me lo creo, dejo de compartir pantalla. A ver, los Reyes Magos los va a encontrar la madre de Constantino, Helena me parece que se llamaba, que es incluso una de las primeras, o la santa de los arqueólogos, es quien busca los lugares santos en Jerusalén, busca la Santa Cruz, busca el Gólgota, busca la tumba de Jesús, y bueno, esa es una historia aparte, porque también ahí hay mucho que contar. Y también busca a los Reyes Magos y localiza la tumba de 3 personajes, que es que además uno es viejo, uno es de edad media, uno es de edad... y yo creo que encontraron a 3 señores que debieron de haber sido pues bastante buenos, más personas bastante honestas, y les pusieron la corona de los Reyes Magos. No me creo que estén enterrados en Colonia. O sea, esa es otra historia. Yo tengo entendido ahí en Colonia, bueno, ahí me lo platicaron una vez que estuve ahí, pues es a final de cuentas como muchos lugares, ¿no? Pues, o sea, la verdad los santos se multiplicaban los huesos y había que tener reliquias para que la gente fuera a peregrinación ahí y eso les trajera dinero. Y entonces, pues ya ves, tenemos lleno de reliquias. Los santos tuvieron 5 cabezas y 10 brazos, porque si vemos todas las reliquias que hay en el mundo, pues no alcanzan. De hecho, básicamente fue eso. El hecho de que la catedral no se terminaba. Entonces, como no se terminaba, buscaron la manera de que obtener ingresos. Y pues la nombraron así, decían que tenían reliquias de los Reyes Magos, cosa que es muy probable, como dice Tutuso, y con ese dinero, con esa peregrinar hacia la iglesia colonial, pues terminaron ahí la catedral gótica. De las reliquias más absurdas que he visto, que he oído, una de ellas es el prepucio de Jesús después de la circuncisión. Claro, no, eso sí. Es verdad, está como reliquia. Dices, madre mía. Sí, han hallado que un clavo de la crucifixión y cosas de esas. Han encontrado clavos de 2000 años probablemente de algún crucificado, pero no se puede asegurar que sean clavos de la crucifixión de Jesús. Sí, la cuestión era hacer lugares donde visitaran y floreciera la economía, ¿no? Sí. Así es. Como Salvador dice, eran sitios para que la gente viniese a peregrinar y que tuviera económicamente la aportación a ese pueblito. Sí. Lo que me gustó mucho de la presentación es que pusiste, estamos en apuros y pones a Pablo Escobar.
Así es, Julio, como dijiste, es turismo religioso. Sí. Claro. ¿Cómo Oigan, se te ocurrió, Tutuso? ¿Por qué crees que en Y San lo de Juan las de cremas, Lagos, los aquí en tacos. San Juan de los Lagos, Oh, sí. ¿Qué pasó, Julio? Que está en San Juan de los Lagos. no, o sea, Ah, ejemplo, en San Juan de los Lagos, el pueblito es todas las que hay, o sea, turismo religioso es una empresa. No sé si han visto el libro o leído la serie de los pilares de la tierra. Ahí está interesante de la construcción de la catedral. Ujú, ujú. Se lo recomiendo. Estaba en Netflix la serie, Los pilares de la tierra. 6 capítulos. oigan, Sí, es- quería hacer unas aclaraciones. Las reliquias no son piezas enteras de huesos ni cabezas enteras, son apenas, pueden ser desde astillas de algún hueso. O sea, no es una pieza completa. Y esto está muy científico, Tutuso. Yo creo que aquí estamos hablando de artículos de fe, porque si no, cuando Jesucristo se les apareció en la barca y les dijo, echen la red de este lado para pescar, no creo que haya sido un holograma. O sea, No, a ver, bueno, no, es correcto lo que dices, pero recuerda que yo desde el principio he dicho dogmas fuera, o sea, Así ángeles, es. apariciones y cosas raras, no, yo me lo quiero basar en relaciones humanas, en cosas altamente probables, en la cosa que existía en aquella época, y como ves, se puede contar la misma historia. de diferentes maneras. Sí, Pero yo sí al lo vi como final, muy científico, pues. no es Muy, científico, es muy humano. Y una conclusión importante que se puede sacar, y la voy a decir porque realmente yo lo creo, los milagros no están en apariciones de ángeles o en que camines sobre el agua. Los milagros están en la sucesión de hechos que se dan para un fin. Es correcto. Es aquí en donde está realmente el milagro y a lo mejor no lo vemos, ¿vale? Entonces no hace falta que vengan ángeles volando, tocando el arpa y cantando. Oye, el milagro se da, por ejemplo, en que nos hayamos reunido todos y podamos discutir esto. Y nadie se da cuenta de ello. ujú. Y luego la caravana, me imagino yo, Tutuso, que pudo haber sido también el hecho de que se juntaron así los comerciantes para ir más protegidos y coincidió con el nacimiento de Jesús, porque muchas tribus eran nómadas y comerciantes En que iban efecto, intercambiando artículos, en efecto, ¿verdad? en efecto. Pueden ser bereberes o así, ¿no? Que ya ves que todavía siguen todavía nómadas. Claro, pero era lo que había en esa época, o sea, es Claro. que era la forma en la que comerciaban, era la forma en la que caminaban, era la forma en la que se movían de un lugar, perdón, de un lugar a otro. Y iban a donde había agua, además. O sea, Ah, en las bueno, sí, estaciones como los elefantes, como las jirafas, los leones, iban buscando los ciclos del agua. los oasis, Los exacto. oasis, sí, sí, pero los ciclos, Bueno, o sea, las temporadas, porque en el Mediterráneo no es el mismo ciclo de lluvias que en el sur de África o que en sí, Persia sí, sí. Pero fíjate que las rutas estaban bastante bien definidas en aquella sí, las época. rutas de la Ya seda sobre era, todo. o sea, los caminitos ya se los sabían las gentes. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor ahí encontrabas agua, porque más adelante encontrabas una Exacto. población, ¿vale? Sí, de hecho les enseñan todavía a los niños en la actualidad a dónde está el oasis más cercano a, si en tu pueblo no te llueve, tienes que ir al oasis a 100 kilómetros o 200 kilómetros a buscar Sí, agua para sí, sí, sí. sobrevivir. Les Exacto. enseñan a los niños. ¿Ya? Y bueno, y además uno de los milagros bien ciertos es que cómo hacían milagros los reyes cuando nos traían, no sabíamos de dónde salían las cosas, ¿no? Ese fue uno de los milagros especiales que nos ha dado la vida.
Ya te digo yo. Entonces, A ver, ¿cómo fue ¿a los cuántos años como te irte? enteraste, Tutuso? ¿A los cuántos? ¿Cómo? Eres muy precoz. ¿Cómo, ¿A los cómo, cuántos cómo? años te enteraste de los reyes? Ah, yo creo que habrán sido como de 12, ¿De cuántos años? 12, habrán sido 12 años. Ah, ok, no, me ganaste por 2. Yo fui a los 10. Sí, porque me acuerdo como Millán era acólito ahí del templo en el Santuario de Guadalupe y el padre Silva estaba en los juramentos Sí. y era tiempo de fin de año y dijo, no hay necesidad de regalarle a los hijos unas cosas muy espectaculares, aunque sea fruta, aunque sea ropita, y bueno, y yo después saliendo de los juramentos le pregunto al padre, oiga, padre, ¿de qué habló? ¿Cómo que de qué hablé? Pues de los Reyes Magos, de tus papás. Y pues ya, me quitó la ilusión. Pues sí, pues. Un padre fue el que me rompió la magia, pero bueno, cosas bonitas. Qué padre. Si les parece, continuamos con Julio o tienen alguna otra cuestión aquí para continuar. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo fue como ellos se conocieron o se juntaron? ¿Cómo fue la situación otra vez? ¿Quiénes son ellos? Los Reyes Magos. Venían de una misma población, venían todos del reino de Saba. O sea, no es que no había indios, ni había persas, no, todos venían de un mismo sitio en una caravana que se dirigían a Egipto y en medio del camino se van a desviar. Eso es interesante. Pues gracias. Yo nomás quiero cerrar con un comentario. Yo tengo un comentario también, Fer. Adelante, Laurita. Mi cumpleaños es el día 6 de enero. Sí, Es verdad. Aprovechando Digo. comerciales, no. De aquí en Es una adelante, reina maga. de aquí en adelante te vamos a decir reina. Sí. O maga. Oye, O si la hay no es tantos por vamos, reina, porque maga es muy feo. La Pero salsa. fíjate, bueno, yo sí comentando lo que dice Tutuso, sí me sorprendió el tema. Pues qué bueno que motiva a la consulta de la Biblia. Digo, me sorprendieron las citas a las escrituras, a los versículos, capítulos, etcétera. Sería bueno que todos o algunos, los que nos interese, corroborar lo que Tutuso está poniendo ahí, ¿verdad? Ver qué dice la Biblia, las escrituras, lo que nos han enseñado respecto a eso. Y ¿Qué opinas, al monseñor? final, eso de que los papás son los Reyes Magos, a mí al contrario se me hace la parte más padre, no la parte más fea, sino la padre, porque tú les puedes decir y dar a tus hijos lo que tú creas respecto a ese tema. Por ejemplo, yo a mis hijas les digo, ya no le pueden pedir regalos al niño Dios o a los reyes ahorita, así como que yo les dé algo, ¿verdad? Pero sí pueden ustedes pedir lo que quieren para su vida. Ya no son juguetes o fruta o lo que sea, sino ya son cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, paz, felicidad o cosas que uno esté buscando en la vida. Claro. Sí, estabilidad. Antes de cambiar de tema, tú una pregunta. Nada más, ¿por qué el tema? ¿Por qué te nació hablar de este tema? E investigar, porque ya vi que investigaste bastante. a ver, los Reyes Magos cuando llegan a Jesús y le ofrecen estas cosas y luego se van, tú dime, ¿qué persona es capaz de reconocer a alguien con un potencial grandísimo y dejarlo ir? Yo lo veo en la escuela, o sea, si yo capturo a un alumno que es brillante, yo voy a hacer que este alumno haga el doctorado conmigo. Yo no lo voy a dejar ir, al contrario, yo le voy a tratar de transmitirle mis conocimientos.
Entonces, esa era la idea inicial que yo tuve cuando empecé a tratar el tema. Es decir, los Reyes Magos, de alguna forma, daban, yo pensaba al principio, daban el oro como una beca para decirle, vente a estudiar conmigo. Pero luego, retomando la historia, los tiempos son cortísimos. Entonces no se van los Reyes Magos por un lado y luego se va Jesús por el otro. Se van todos juntos por la premura del tiempo. Y son ellos quienes dicen, oye, además de que los vamos a proteger, también os voy a enseñar. Y esa era mi idea inicial. Claro, empiezo a escribir, empiezo a estudiar el tema y llego a estas conclusiones, ¿no? Pero inicialmente era porque los magos, al reconocer a alguien tan importante, con mucha capacidad, ¿por qué diablos lo dejan ir? Esa era mi duda. Pues fíjate que tú ahorita mencionaste algo que es algo que yo jamás había escuchado y me ha gustado mucho como tú tomaste ahora el tema en esta parte de investigación. Y, por ejemplo, el asunto de quién enseñó a Jesús a hablar delante de los romanos, delante de toda la gente, pues quién lo iba a enseñar, ¿no? Hombre, ya te digo yo, Jesús y María no tenían los conocimientos para hacerlo, ¿eh? Ok, no, pues muy bien. Realmente lo que yo te preguntaba, si tenía que ver algo contigo de niño o si tenía que ver con alguna vivencia, pues, tuya, el investigar el tema, pues. No, a ver, yo también como Laura también tengo mi día especial de nacimiento, ¿eh? Yo soy del 24 de diciembre. Pero no tiene nada que ver con el tema, ya te digo yo que no. Personalmente, es otra historia, ¿no? Tienes que investigar si no desciendes de Jesús y de María Magdalena. ¿Cómo? Tienes que investigar, tal vez desciendas de Jesús y María Magdalena. Yo creo que no. No soy tan santo como ellos, ya te digo yo. Algo te tocó de él. Ay, caray. Y Luis Mario Falcón nació el Viernes de Dolores. No, es variable. Desde el 4 de marzo. Más o menos, según el día que caiga la Semana Santa. Pues sí. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o pasamos con Julio? Bien, Tuto, felicidades. Felicidades, Tutu. Muchas gracias. Muy bien. Dejas con muchas inquietudes en el tema, con ganas de seguir investigando. Felicidades, Tutu, eso, gran tema. Hay que buscar Gracias. evangelios apócrifos y darles una leída. Gracias. Muy bien, pues vamos a pasar ahora con Julio Delgado, que nos va a hablar del tema de enfermedades y emociones. Adelante, Julio. Ya se nos congeló, Julio. A ver. Adelante, Julio. Pásenle los micrófonos. Pásenle el control. ¿Listo? Todos tienen control. Así es que él ahorita ya practicó esa